Buenas tardes, mi nombre es Elvia Paula Quintero Joiro y vengo a hablarles sobre el creador del método heurístico. El método heurístico está construido sobre el uso de diversos procesos empíricos, es decir, estrategias basadas en la experiencia, la práctica y la observación de los hechos, con el fin de llegar a la solución eficaz de un problema determinado. Fue el matemático húngaro Georg Polya quien popularizó el término con la publicación de sus libros llamados How to Solve It, cómo resolverlo. Desde su juventud, mediante el estudio y comprensión de distintas pruebas matemáticas, comenzó a plantearse cómo se había llegado a resolver aquellas pruebas. Esta inquietud lo condujo hacia la argumentación de las mismas a través de distintos procedimientos heurísticos que luego enseñó a sus alumnos. Sus estrategias eran: primero, dibujar un esquema del problema. Segundo, razonar a la inversa del problema para encontrar su solución, divisar un plan. 3. En caso de ser una problemática abstracta, tratar de estudiar un ejemplo concreto llevando a cabo el plan. En principio, abordar el problema en términos generales. Y 4. Revisar. Sobre el primer punto, Polya plantea que esto parece tan obvio que a menudo ni siquiera se menciona. Sin embargo, los estudiantes a veces ven obstaculizados sus esfuerzos para resolver problemas simplemente porque no lo comprenden completamente o incluso en parte. Luego, cuando hace referencia a divisar un plan en un segundo apartado, Polya menciona que hay muchas maneras razonables en resolver problemas. ¿Qué es el método heurístico? Bueno, es el conjunto de métodos y de técnicas que se emplean con el fin de encontrar y solucionar problemas en aquellas ocasiones que es difícil hallar una solución óptima y satisfactoria. Por la tal razón, en las disciplinas científicas se suele emplear el método heurístico al fin de alcanzar el mejor resultado ante un problema específico. La heurística existe desde la antigua Grecia, sin embargo, este término lo popularizó el matemático Georg Polya en su libro Cómo resolverlo, en el cual explica el método heurístico a sus alumnos de matemática y a todos aquellos que desearon aprender la disciplina, citando 4 ejemplos, los cuales son: 1. Si no consigues entender un problema, dibuja un esquema. 2. Si no encuentras solución, haz como si ya lo tuvieras y mira que puedes deducir de ella, razonando a la inversa. 3. Si el problema es abstracto, puedes examinar un ejemplo concreto. 4. Intentar abandonar primero un problema más general y revisarlo. Muchas gracias, los dejo con mi siguiente compañera. Entre las técnicas didácticas que podemos utilizar para desarrollar este método heurístico encontramos los mapas mentales, la lista de atributos, las lluvias o tormentas de ideas. También encontramos las técnicas de grupo nominal, lo cual nos va a llevar a un mismo fin y es resolución de problemas. Varios de estos consisten en desarrollar esquemas, los cuales nos ayudan a poder organizar mucho mejor la información y así llegar a un mismo punto al objetivo planteado. El método heurístico en la enseñanza. El método heurístico es un método de descubrimiento para comprender la ciencia independientemente del profesor. El método requiere que los estudiantes resuelvan una serie de problemas experimentales. Cada estudiante tiene que descubrir todo por sí mismo y no se le dice nada. La práctica de una educación heurística fortalece una formación de calidad. Si se tiene en cuenta que heurística, del griego eurico, significa encontrar, hallar, descubrir, inventar, conseguir por sí mismo. El método heurístico es la parte práctica del concepto de heurística, que es cualquier enfoque para la resolución de problemas, aprendizaje o descubrimiento que emplea un método práctico no garantizado para ser óptimo o perfecto, pero suficientemente para los objetivos inmediatos. Es decir, es un método coloquial, es un conjunto de métodos y diferentes técnicas que nos permiten hallar y resolver un problema, donde encontrar una solución óptima es imposible o poco práctico. Los métodos heurísticos se pueden utilizar para acelerar el proceso de encontrar una solución satisfactoria. La heurística se podría definir también como una especie de atajo mental que
que alivia la carga cognitiva de tomar una decisión como disciplina científica. Puede ser aplicada a cualquier ciencia con el propósito de concluir en un resultado eficiente al problema planteado. Fue el matemático Jorge en 1887 y 1985 polarizó el término con la publicación de uno de sus libros, Cómo resolverlo. Durante su juventud, mediante el estudio y comprensión de distintas pruebas matemáticas, comenzó a plantearse cómo se había llegado a resolver aquellas pruebas. Estas inquietudes lo condujo hacia la argumentación de las mismas a través de distintos procedimientos heurísticos que luego enseñó a sus alumnos cuáles eran sus estrategias. Dibujar un esquema del problema, razonar a la inversa del problema para encontrar su solución diversa, un plan. En caso de ser un problema abstracto, tratar de estudiar un ejemplo concreto llevando a cabo el plan. En principio, abordar el problema en términos generales. Y por último, revisar. Ventaja del enfoque heurístico. El estudiante adquiere confianza de sí mismo. También tiene la capacidad de ejercer su creatividad. Puede reflexionar sobre procesos de pensamiento con el fin de mejorarlo conscientemente. El estudiante activa su propia capacidad mental. Desventaja del enfoque heurístico. Bueno, los métodos heurísticos generalmente por su tipo de búsqueda nos pueden conducir a errores u operaciones equivocadas. Algunas veces las heurísticas se pueden contradecir al aplicarse al mismo problema, entonces esto nos genera una confusión.